Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos y todas a este webinar informativo de la quinta edición del programa escolar del Leroy Merlin Hazlo Verde. En esta ocasión tendremos como invitado a Gabriel Saiz, que es biólogo y ambientador ambiental, y yo, que soy Miriam Solana, la asesora pedagógica del programa escolar. Muy bien, damos comienzo entonces a este webinar en el que os vamos a presentar las claves del concurso, los objetivos didácticos, la metodología por proyectos que atiende a estas 5 ediciones del programa escolar. Veremos también la vinculación curricular que cuadra con el currículo de primaria y secundaria y, por último, los materiales y los recursos didácticos. Después pasaremos la ponencia a Gabriel, que nos hablará del ODS 15, que es sobre la temática que versa en esta edición, con algunas propuestas de acción para llevar desde el aula, sobre todo para poner en práctica con los alumnos y alumnas. Terminaremos el webinar con unas preguntas que podéis dejarnos en el chat que tenéis en la columna de la izquierda, en vuestras pantallas, y finalmente os daremos las gracias por haber estado aquí y nos despediremos. Muy bien, pues el programa escolar Hazlo Verde lleva ya 5 ediciones y de estas 5 ediciones llevamos 3 centradas en los ODS. No solo pedimos a los alumnos que presenten un programa o un proyecto de mejora que afecte directamente sobre su entorno inmediato, sino que desde la tercera edición nos centramos en dar a conocer a la comunidad educativa los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. En aquella ocasión presentamos la primera misión, que era Misión Somos la Raíz. El año pasado, en la cuarta edición, nos centramos en el ODS 14, el de vida submarina, para poner el foco en los plásticos, en un consumo responsable y cómo esto estaba repercutiendo en los mares y los océanos. En esta ocasión, en esta quinta edición, nos vamos a centrar en el ODS número 15, el de vida de ecosistemas terrestres, para dar a conocer a la comunidad la biodiversidad que encierran nuestros bosques y por qué son importantes. No solo porque nos proveen de oxígeno o son el hábitat de muchas especies animales, vegetales, pero también porque de los bosques se utilizan unos recursos y son importantes ajustar esos recursos a unos modos sostenibles. Luego, la clave del programa y el objetivo didáctico principal es realizar un aprendizaje desde la práctica. Nosotros, desde Hazlo Verde, planteamos un montón de actividades de aprendizaje-servicio, pero sobre todo un aprendizaje por proyecto, que lo que nos permite poder enseñar a los alumnos toda esta teoría llevada a la práctica es una asunción de responsabilidades, unos hábitos de trabajo en equipo por aprendizaje cooperativo, unas actitudes de confianza en sí mismos y sentido crítico al hacerles partícipes de estos proyectos de mejora que luego nos presentan. Son ellos los protagonistas del cambio directo o indirecto que van a poder hacer sobre su entorno escolar y, sobre todo, una toma de conciencia sobre su implicación y su participación en la sociedad actual. No olvidemos que nuestros alumnos y alumnas son futuros ciudadanos y los queremos responsables y consecuentes. Por tanto, el objetivo del programa, son varios, pero el objetivo principal, digo, es sobre todo desarrollar una identidad ambiental y social sostenible, poder hacer de estos niños y jóvenes futuros ciudadanos comprometidos con el medio ambiente, conocedores de los ODS y que sus actos tengan ese sentido de emprendimiento y un espíritu crítico que favorezca ese cambio. Asimismo, uno de los objetivos es concienciar sobre su papel activo en la sociedad como consumidores responsables. Al hilo de esto, el año pasado, por ejemplo, hablamos de economía circular y del importante papel del consumidor en todos esos procesos de gestión. En esta quinta edición queremos poner el foco
también en el papel del consumidor responsable con respecto a los recursos que provienen de los bosques. Asimismo, cultivar la participación ciudadana por medio de un aprendizaje competencial. Es decir, ahora veremos cuando lleguemos a la vinculación curricular y los materiales didácticos del programa, cómo el aprendizaje por competencias permite un aprendizaje práctico que interioriza los valores y los puntos clave y conceptuales que deben llevarse a cabo. Bien, como vinculación curricular, el programa se articula de forma transversal para poderse dar en múltiples asignaturas. Tanto en primaria como en la ESO y FP básica podríamos dar en ciencias de la naturaleza, en ciencias sociales, en valores o en educación artística. Sobre todo en la ESO tiene que ver con biología, geología, en tecnología por los procesos de producción y economía por cuanto hablamos de economía circular. También tendría una vinculación curricular con iniciación a la actividad empresarial y emprendedora, porque en esta quinta edición, al hablar de los bosques, también hablamos y desarrollamos actividades y tareas de grupo para que los chicos conozcan estos recursos que venimos hablando, los que provienen de los bosques. No solo es madera, sino que también son recursos para energía calórica, por ejemplo, los pellets, o otros recursos como alimentos y comestibles. Luego ya el enfoque transversal nos permite tratar la teoría desde algunas asignaturas troncales y luego poder ejecutar el trabajo de participación en actividades más creativas que entran dentro de la asignatura específica de educación artística en primaria o educación plástica y visual en la ESO. Dicho esto, como vinculación curricular y entendiendo el programa como un todo, si atendemos a las 5 por qué, a las 5 preguntas, diríamos que en esta ocasión nos centramos en el ODS 15, vida de ecosistemas terrestres. Para poder hacer, primero tengo que entender y primero tengo que saber de qué trata ese ODS. Al mismo tiempo, tendremos que poder hacer esta práctica a través de unas actividades sencillas que tienen un resultado efectivo y eficaz en el entorno local. Dentro de las actividades hemos propuesto, por ejemplo, que los alumnos desarrollen un cuaderno forestal de su provincia o comunidad autónoma para que sean conocedores de la masa forestal del entorno y de todos los beneficios que proporciona. Y por último, todo ese aprendizaje teórico-práctico tendría un resultado en el trabajo de participación, que sería la campaña de sensibilización para dar a conocer a nuestra comunidad y a nuestro entorno por qué es importante valorar los bosques, por qué es importante lograr el objetivo del ODS 15 a través de un spot publicitario o un cartel que harán los chavales, dependiendo de su categoría de participación. Entonces, como veis, más allá de un enfoque transversal que ocupa muchas asignaturas y áreas curriculares, dentro de este aprendizaje competencial entran en juego varias competencias clave, como es el conocimiento y la interacción con el mundo físico, la competencia social y ciudadana, la competencia digital, porque en esta ocasión, y ajustándonos a la nueva realidad educativa, hemos planteado unas tareas, unas actividades de grupo que precisan de un entorno web, online, en remoto, para poder asegurar ese aprendizaje. Asimismo, los proyectos de grupo lo que fomentan es una autonomía y una iniciativa personal, que es la competencia de la autonomía, la competencia cultural y artística y, por último, la competencia lingüística, ya que en esa campaña de sensibilización tendrían que sintetizar una serie de mensajes clave que ellos consideran importantes para que pueda llegar al gran público. Luego, ¿cómo se traduce todo esto en el material didáctico?
Pues en esta quinta edición tenemos a disposición de los profesores 4 unidades didácticas. La primera es la que enmarca la temática de este año, nuestro marco pedagógico. La segunda unidad didáctica trata del ODS 15, vida de ecosistemas terrestres. Incidimos en la importancia del mismo, en los logros a cumplir para 2030. Y en la tercera y cuarta unidad didácticas tendríamos ya los trabajos prácticos que pueden desarrollar. Entonces, en la unidad 3 hablamos del cuaderno forestal y en la 4 os damos unas pautas para poder desarrollar la campaña de sensibilización. Todo esto tiene por objetivo principal fomentar en los alumnos el pensamiento crítico, darles la libertad para opinar y para tener una actitud activa y abierta para el cambio. Al mismo tiempo, desarrollamos su conciencia medioambiental y fomentamos a través de las actividades de grupo el trabajo cooperativo. Estas actividades de aprendizaje, servicio y dinámicas de investigación web lo que permiten es, a su vez, desarrollar las competencias tecnológicas y el aprendizaje por proyectos. Pero luego también tendremos recursos complementarios. Próximamente y adaptados a esta nueva situación, vamos a ofrecer a los profesores participantes en el programa unos talleres virtuales. Tenemos también unas publicaciones en nuestro blog donde hablamos de, primero, los ODS y de educación en sostenibilidad, ¿vale? Aquí os he puesto entre paréntesis las secciones de nuestro blog para que veáis, digamos, la dimensión. Pero también tendremos próximamente unas guías rápidas de participación para facilitar la tarea a las profes y los profes y un juego de formato Genially en el que invitamos a los alumnos a cumplir una serie de misiones para poder salvar el bosque y muchas sorpresas más. Entonces, voy a dar paso ya a Gabriel Saiz, que nos va a hablar de los ODS, del ODS 15. Muchas gracias, Miriam, por la presentación. Bueno, es para mí un placer estar esta tarde con vosotros para contaros un poquito de lo que yo sé sobre los bosques, que tiene tanta relación con mi trabajo, y poder sumarme así a esta campaña del concurso escolar Hazlo Verde, que de aquí agradezco a los organizadores que me han invitado para esta pequeña presentación. Creo que se ve en pantalla. Voy a ponerla en tamaño un poquito más grande. Un segundito. Ahí. Vale, pues yo voy a hablaros un poquito del ODS 15, como comentaba Miriam, y un poco pues algunas propuestas, algunas iniciativas que desde el aula podemos desarrollar y sobre todo pues cómo trabajarlas, cómo podemos darle ese empaque y juntarlo a este programa tan interesante. Como hablábamos, está todo englobado en el objetivo, en los grandes retos que tenemos ahora mismo como sociedad, los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, y bueno, uno de ellos es el que vamos a trabajar especialmente este año, ¿no? Que es el número 15, ¿no? El de vida de ecosistemas terrestres. Pues bien, este objetivo realmente tiene un nombre más largo, ¿no? Se llama gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad. Fijaros la cantidad de cosas que nos pide un solo ODS. Imaginaos si sumáramos todos los demás. En fin, es una agenda muy completa, nadie se puede sentir aburrido cumpliendo los ODS porque tiene para elegir y muchos frentes abiertos para los que trabajar y aportar, ¿no? Ahora bien, este ODS, si no fuera poco su descripción, tenemos una serie de metas que especifican en qué consiste lograr o perseguir este objetivo, ¿no? Estas metas nos sirven también para establecer los indicadores, ¿no? Que es aquello lo que nos sirve para valorar de una forma objetiva, con datos cualitativos y cuantitativos, si se están cumpliendo o no estos ODS, ¿no? Entonces vemos ahí una serie de metas que este ODS comprende y voy a hacer incidencia especialmente en dos de ellas, ¿no? La primera, que dice velar por los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas. En la segunda, fin de la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la reforestación.
Y la quinta, reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de diversidad biológica. Me centro en estos tres porque son los que van a tener más relación con lo que vamos a ver, ¿no? Aunque todos, como digo, están muy interrelacionados, como todo en la naturaleza. Pues bien, en efecto tenemos como misión salvar los bosques, ¿no? Y sobre todo nos planteamos este gran reto, ¿no? Cómo conseguir que el alumnado se convierta en protagonista activo de la conservación y el cuidado de los bosques e involucrar a las aulas. Fijaros, no es moco de pavo, ¿eh? Convertir en protagonista activo. Ahí tenemos la palabra clave, ¿no? Y esto, pues bueno, pues como todas las educaciones que hacemos en el aula y fuera del aula, pues tiene su enjundia, no es algo fácil, ¿no? Parece que esto de educar es algo sencillo, pero no lo es y vamos a ver por qué. Pero esta metodología, cómo conseguir que esto tenga lugar, cómo conseguir este involucramiento, como este cuidado en los bosques, es lo que se conoce como educación ambiental y lo llevamos haciendo ya un montón de años, ¿no? Seguro que todos hemos ido alguna vez a algún centro de educación ambiental, hemos participado en algún programa, en alguna iniciativa. Hoy en día se le suele llamar educación para la sostenibilidad también como sinónimo, haciéndolo un concepto un poquito también más amplio y más global. Y bueno, esto ya existe, esta herramienta ya existe, pero nos encontramos siempre con un problema, ¿no? Y más que un problema, es que la educación ambiental tiene que partir de un replantearse muchas cosas, ¿no? Ese espíritu crítico que comentaba Miriam al principio, pues bien, tenemos que replantearnos cosas y fijaros, normalmente los objetivos de sostenible los solemos ver en el formato cuadrícula que hemos presentado antes o en esa forma de rosco tan característica, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esta representación, ¿no? Lo que llaman la tarta de los ODS, que es una manera de representarlos en los que se establece esa prioridad, esa especie como de sustentabilidad de unos sobre otros, ¿no? Y cómo vemos claramente que el cuidado de los ecosistemas terrestres, el cuidado de las masas de agua, el cuidado del clima y el cuidado del agua como elemento están en la base de ese desarrollo. Sin tener en buenas condiciones esos elementos de la Tierra, esa capacidad de la biosfera, esa biocapacidad, no podemos conseguir un desarrollo de la sociedad y por ende tampoco podremos conseguir un desarrollo económico favorable. Podremos subsistir más o menos, pero digamos que en la base tiene que estar ese medio sustentador que sea capaz de albergarnos y albergarnos a todos y a todos por igual. Pues bien, ahí vemos un poquito la relevancia de esto y nos lleva a plantearnos una gran cuestión, que es que ¿acaso cuando hablamos de salvar los bosques no estamos planteando salvarnos a nosotros mismos? Tal vez tengamos que dar esa vuelta a la tortilla, ¿no? Y plantear esto así, porque muchas veces tenemos la impresión de que cuando hablamos de proteger los bosques, eh, queremos proteger algo que es externo a nosotros, queremos proteger esas selvas tropicales, esas especies emblemáticas de esos lugares, queremos proteger elementos que parece que no tienen más apego con nosotros que la propia observación o disfrute, ¿no? Cuando vamos de vacaciones o viajamos por el mundo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Los bosques, dependemos de los bosques, ¿vale? Son importantísimos para nuestro desarrollo y ahí vemos, por ejemplo, en esta infografía que he querido traeros aquí, pues eso, una serie de beneficios de los bosques, ¿no? Como aportan nutrientes a los suelos y producen suelos fértiles, por ejemplo, para la agricultura. Actúan como sumideros de carbono. Fijaros qué importante esto, ¿no? En el momento en el que estamos luchando por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y entre ellos el CO2, lo importante que es que estos sumideros sigan siendo sumideros y no se conviertan en más CO2 que liberamos a la atmósfera, sino todo lo contrario, sirvan para irlo acumulando, ¿no? Proporcionan alimentos a millones de personas. Fijaros, se comenta que 300 millones de personas en el mundo viven dentro de los bosques, 300 millones de personas. Y además, 1.600 millones de personas en el mundo dependen directamente de los recursos del bosque para su subsistencia. Es decir, que depende directamente de leña, de madera, de elementos que sacan del bosque para comer, para cocinar, para calentarse, en fin, que están íntimamente relacionados con los bosques. También vemos cómo son reguladores imprescindibles del ciclo hídrico. Yo siempre comento en mi trabajo, ¿no? que tenemos un arroyo por el que siempre baja agua, ¿no? Y es algo a veces inquietante pensar de dónde sale tanta agua, incluso en los meses de verano, que llega muchos días sin llover. Pues bien, se lo debemos al bosque, se lo debemos al suelo forestal del bosque. Se lo debemos a la esponja que hace que el agua la retenga y nos la vaya surtiendo poco a poco, lo cual es importantísimo y muchas veces pasa desapercibido, ¿no? También son grandes albergues de biodiversidad, ¿no? El 80% de las especies conocidas de seres vivos viven en los bosques. Entonces, fijaros, esos beneficios no son solamente una cosa
pues eso, un escenario, un sitio bonito que nos da pena destruir o disminuir, ¿no? Sino que es algo que es vital para la especie humana, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, esa representación, ¿no? De tanto exagerada, pero que nos lleva a la reflexión, ¿no? De que nos están dando el oxígeno, ¿no? Hoy en día sabemos que realmente el oxígeno que respiramos viene de seres fotosintéticos que no son precisamente los árboles, que son más bien cianobacterias en los mares, pero bueno, también los árboles aportan a ese oxígeno atmosférico y es muy importante también su papel como reguladores del clima, así que el papel de los bosques hoy en día es indiscutible. Pero, ¿qué pasa? Tenemos un problemita, como os decía antes, que parece que todo esto, los beneficios de los bosques, de los árboles, ya lo conocemos, ¿no? Parece que esto nos llevan sonando ya muchos años, nos lo llevan contando ya mucho tiempo, y sabemos incluso qué cosas tenemos que hacer para conservar los bosques, para tener unos ecosistemas mejor conservados, ¿no? Pero es que el problema lo tenemos en que sabemos el problema que hay, sabemos lo que hay que hacer, pero a veces no lo hacemos. No, nos falta esa parte de actuar, ¿no? Tenemos los conocimientos, tenemos las habilidades, pero nos falta esa actitud. Nos falta aquello que nos sale del corazón, ¿no? Sabemos. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto, no? Fijaros, esto no es nada nuevo para los que nos están escuchando, que son principalmente docentes, ¿no? Como muchas veces organizamos los objetivos en esta escala de objetivos conceptuales, aptitudinales y resultados finales, ¿no? Actitudes, ¿no? Y es que nos quedamos siempre en los dos primeros pasos de esta cadena, ¿no? Los conocimientos los tenemos ya más que machacados, nos lo hemos oído 1000 veces, ya nadie puede decir que es que no sabía que la selva amazónica estaba desapareciendo, no sabía que hay incendios que acaban con los bosques, no sabía que había sobreexplotación de recursos por usos ganaderos, otro tipo de usos que están poniendo en peligro las masas forestales del planeta. Eso ya hoy día casi nadie creo que pueda decir que no lo sabe, ¿no? Incluso creemos que la mayor parte de la población sabe lo que hay que hacer, ¿no? Tiene esas habilidades, esa aptitud con P para ponerle solución, ¿no? Pero de aquí a la acción hay un problema con esa segunda flecha que no funciona. Y para ver por qué no funciona tenemos que analizarla bien, ¿no? Y qué es lo que nos lleva realmente a actuar. Y yo como educador ambiental que soy, desde hace ya varios años, tengo un poco claro que nos falta algo que salga del corazón, nos falta enamorarnos de la naturaleza, ¿no? Y yo utilizo mucho esta palabra, ¿no? La palabra de la seducción ambiental, ¿no? Como un paso muy importante, yo diría que imprescindible, de esa educación ambiental en su conjunto, ¿no? Si no somos capaces de seducir, si no somos capaces de que las personas nos enamoremos de la naturaleza, difícilmente podremos tomar acciones que nos causen cierta molestia o cierto salirnos de nuestra zona de confort, ¿no? Para mejorar nuestra sostenibilidad, ¿no? Cuando estamos enamorados realmente es cuando hacemos cosas que nos cuestan más esfuerzo, más trabajo, porque hay algo dentro de nuestro que nos impulsa a hacer eso, ¿no? Pues tenemos que conseguir ese enamoramiento con la naturaleza, ese sabernos dependientes de ella, ese estar apegados a la naturaleza que nos mueva, que nos motive a tomar cartas en el asunto, ¿no? Pues bien, ¿cómo se consigue esto? Porque claro, enamorarse a lo mejor de una persona pues puede ser algo relativamente sencillo, pero claro, cuando hablamos de seducir y dejarnos seducir por la naturaleza, ¿de qué estamos hablando? Pues bien, yo he puesto aquí algunas claves, algunas expresiones que voy a contar un poco cada una de ellas, que creo que pueden ayudar a esa seducción, ¿no? Una seducción que puede partir del propio alumno, pero que también podemos hacer un poco los docentes, los educadores de casamenteros, ¿no? De favorecer esos espacios, esos encuentros que lleven a ese enamoramiento. Pues uno de ellos, y muy importante, es el acercamiento. ¿Cómo vamos a enamorarnos de la naturaleza si vivimos alejados de ella? Si casi no la pisamos, si hacemos una vida prácticamente 100% urbana. Ahora a lo mejor no, porque con la pandemia y con los confinamientos, en cuanto podemos, nos escapamos, ¿no? Pero en el resto del tiempo que no había pandemia, pues es verdad que mucha gente le cuesta salir a la naturaleza, ¿no? Y cuando salimos a la naturaleza, a veces lo hacemos de una forma un poco consumista, un poco artificiosa, en la que realmente no estamos cerca, ¿no? Y incluso las propias actividades escolares a veces
sufren esta deficiencia, ¿no? Que se cometen actividades muy puntuales de naturaleza, siempre a lo mejor con algún tipo de hilo argumental en forma de deporte, de aventura o algo que realmente no pone en contacto los alumnos con la naturaleza. De ahí viene la segunda clave, que a mi entender, que son las experiencias vivenciales, ¿no? Cuanto más se viva en la naturaleza, más apego tendremos hacia ella. No es lo mismo que te expliquen el valor del agua con un PowerPoint en un aula a que tú hagas un recorrido andando por el monte de uno, incluso varios días, y sientas la necesidad de beber porque tienes sed. Y veas que el agua pues la obtienes de un manantial o de una fuente que te encuentras en medio de la naturaleza. Eso realmente pone en valor las cosas que son realmente importantes. Y es una cosa que tenemos también que desde la educación aportar. En tercer lugar, cultivar el asombro. Esto ya lo decía Rachel Carson en su Primavera Silenciosa y otros libros que escribió, de cómo era importantísimo tirar de ese hilo cuando un niño o niña, sus edades de niño o niña, pues se asombra por la naturaleza, ¿no? Estamos ahí al lado para poderle cultivar ese asombro, para poder desarrollarlo, para poderle ofrecer herramientas para que sigan creciendo en esa inquietud por aprender sobre eso que han visto o han oído o han escuchado. Entonces, bueno, es un poquito ese asombro que muchas veces lo perdemos cuando nos hacemos mayores. Los referentes, trabajar los referentes. Muchas veces hablamos siempre de los problemas que existen en el mundo, pero pocas veces hablamos de las personas que están poniendo solución a los problemas, ¿no? Nos falta recuperar personas y darles voz, darles presencia, visibilidad, que están haciendo cosas ya por mejorar nuestro mundo, ¿no? Y eso nos ayuda mucho a poder tener empatía con ellos y poder ver que las soluciones son factibles y que están ahí al alcance de la mano. Tenemos la posibilidad de hacer ver de nuestro entorno, siguiendo muchas veces lo que han hecho ya otras personas antes que nosotros. Tenemos que reflexionar. Siempre hay un esquema de trabajo, siempre que es acción, reflexión, acción, ¿no? Seguro que lo habéis escuchado muchas veces. Pues bien, reflexionar en todos los pasos, ¿no? Reflexionar de lo que está pasando, reflexionar de lo que estamos viendo cuando hacemos una excursión al campo, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a la naturaleza y solamente paramos en los sitios más bonitos? Vamos siempre a los espacios protegidos, vamos siempre a los lugares que tienen mayor encanto natural, mayor presencia, por así decirlo, y que pocas veces paramos al lado del vertedero, al lado de la depuradora, al lado de un bosque que se ha incendiado o de una zona que está contaminada, ¿no? Para que los alumnos también vean el efecto del ser humano sobre el medio, ¿no? Muchas veces solo ocultamos y estamos haciendo un flaco favor porque estamos ocultando realmente el problema que tenemos que solucionar. Tenemos que ser conscientes todos de la parte buena y también de la parte mala. La participación ambiental, pues lo que se aprende haciendo, aprender haciendo, dicen, ¿no? Pues eso, pues todo lo que podamos aprender practicándolo con la experiencia es mucho mejor. Y si luego además somos conscientes de la satisfacción de esos resultados obtenidos, muchísimo mejor. ¿Cuántas veces hemos ido a lo mejor a alguna plantación, a alguna actuación ambiental, de la que luego ya una vez terminado ese día, ya no volvemos a saber nada más? Ya se queda como ahí un poco olvidado. Y sin embargo, llevar una continuidad, saber que los árboles han germinado, que han agarrado, que siguen estando vivos, que siguen estando ahí, dar una continuidad al proyecto es satisfactorio y eso redunda hacia la propia persona, la retroalimenta positivamente para seguir involucrándose en la conservación de la naturaleza. Y por supuesto, todos los procesos tienen que ser lógicos y continuados, lo que estaba diciendo, ¿no? Huir de actividades puntuales que a veces tenemos. Educación ambiental, pues hoy toca el día de la excursión, vamos, nos cuentan algo y hacemos un recorrido por un sitio y nos botamos en el autobús de vuelta al cole y ya está. Se ha quedado en eso. Eso no es educación, eso es un paseo, eso es una experiencia muy puntual. La educación ambiental tiene que ser un proceso continuado y transversal, ¿no? Como decía antes Miriam, puede implicar a muchas asignaturas diferentes, pueden estar involucrados muchos profesores en una matemática que se puede convertir en un tema de todo un año, incluso más. Así que os invitamos siempre a que sean procesos a largo plazo, ¿no? Proyectos a largo plazo. Nosotros usamos mucho este esquema, ¿no? Que es el de ver, juzgar y actuar. Creemos que es bastante interesante que antes de ponernos a hacer cualquier cosa, los alumnos pasen por el proceso de ser ellos los que se hacen conscientes de la realidad, del problema, en este caso, juzguen porque a qué se ve ese problema y ellos establezcan también las posibles soluciones a ese problema. Si entramos la casa por el tejado, pues puede que consigamos algún resultado, ¿no? Pero siempre cuando nos detenemos en los cimientos, la construcción que va a ser esos valores que queremos transmitir a ese alumnado va a quedar mucho más sólidos en esa persona, ¿no? Así que siempre que podamos hacer el proceso completo será mucho mejor. Vamos a ver
ver algunos ejemplos, algunas iniciativas de éxito para trabajar estas diferentes fases, que yo creo que son fácilmente implementables en el aula, que pueden servir para contextualizar y apoyar la campaña del concurso escolar Hazlo Verde. Por ejemplo, en la fase ver, pues bueno, suele ser muy socorrido, sobre todo porque se puede hacer en el aula, pues todo el tema de visionado de vídeos. Hay un montón de audiovisuales que nos transmiten un poco por lo que estábamos hablando aquí, la importancia de los bosques, su valor para las personas, para el medio ambiente, su problemática, incluso sus formas de gestionarlo adecuadamente y su forma de reforestar y de ampliar la superficie forestal que hay en el mundo, ¿no? Eso unido a ciertas lecturas o a cierta búsqueda de información, ¿no? En diferentes páginas web de referencia, nos puede llevar a un primer acercamiento al problema. Ahora bien, yo siempre soy un partidario de que eso se complemente, ¿no? Con esa visita al medio natural, en este caso al bosque, ¿no? Para percibirlo, para sentirlo, para estudiarlo, ¿no? En este sentido, veo súper interesante poder apadrinar un sitio cercano. No hace falta muchas veces irse lejos, ¿no? Hacer un desplazamiento en el que vamos a dedicar un montón de tiempo en el autobús, sino muchas veces, pues a lo mejor podemos acercarnos a una zona, zona boscosa cerca del municipio o incluso algún parque periurbano, alguna zona verde de una ciudad en la que podemos también estudiar los beneficios de los árboles y de los bosques. Aquí, por ejemplo, planteo pues, una posibilidad de trabajo, ¿no? Que es eso, pues apadrinar un espacio cercano, visitarlo con frecuencia, ¿no? Realizar dinámicas para percibir y conectar con la naturaleza. Esto es importantísimo, ¿no? Para ese apego que estábamos hablando antes. No solamente ir allí como un mero escenario, sino también un poco trabajar esas dinámicas para que realmente abran los sentidos y la percepción a ese medio, ¿no? Realizar mapas de sensaciones y de impactos, ¿no? Muy interesante lo que os comentaba, ¿no? No solamente centrarnos en las cosas positivas que vemos del medio, sino también las partes que no nos gustan tanto, ¿no? Que no nos gusta tanto, pues que haya a lo mejor zonas quemadas, zonas incendiadas, menos bosque o zonas que pueda haber bosque que estén totalmente como aeriales, ¿no? Que no haya vegetación prácticamente por la erosión del suelo, por ejemplo, pues todo eso lo podemos reflejar a través de actividades de mapas de sensaciones que nos van a ayudar luego mucho a la fase de tomar la decisión, que es la fase juzgar, ¿no? Elaborar mediciones del medio, ¿no? Del arbolado, inventarios de biodiversidad, ¿no? Todo lo que sea un estudio ya más pormenorizado, ¿no? De un espacio concreto en el que podemos a través de la ciencia ciudadana, ¿no? Otra herramienta importantísima para aprender y estudiar el bosque, ¿no? Cómo podemos a través de ciertas aplicaciones hacer inventario de flora, de fauna, de todo lo que se vaya observando y contribuir también así al desarrollo de la ciencia, ¿no? En definitiva, es convertirse en custodio de un trocito de naturaleza. Esta palabra de custodio, que ya aparece legalmente en las leyes de conservación de la biodiversidad, gusta mucho por eso, porque no solamente es una defensa pasiva, por así decirlo, sino que es una defensa activa, ¿no? Nos involucra en ese trocito de naturaleza que hemos decidido custodiar, ¿no? Nos volvemos defensores proactivos, no solamente de cara a defenderlo, sino también de cara a involucrarnos en su defensa, ¿no? A participar activamente de su conservación. Si cada persona en el planeta hiciera lo mismo, ¿no? Cogiera un trocito y lo conservara, se lo apropiara de alguna manera para conservarlo, posiblemente conseguiríamos avanzar mucho en esto de la conservación del medio. En la siguiente fase, que es la fase de juzgar, vamos ya por la segunda, hay que analizar lo que se ha obtenido en el campo, ¿no? Muchas veces tenemos la ocasión de, a través de diferentes asignaturas, pues trabajar los datos que hemos obtenido en el campo, pues desde el punto de vista matemático, estadístico, histórico, para ver un poco la evolución de ese lugar a lo largo de los años, cómo ha ido cambiando. Por supuesto, desde el punto de vista de la biología y la geología, de muchas asignaturas podemos hacer ese análisis de los datos recogidos en el campo. Tenemos que establecer un diálogo entre los participantes, en este caso entre los alumnos del aula, para intercambiar impresiones, ¿no? Para ver qué hemos encontrado en ese medio, ¿no? Si es algo que podemos cambiar, qué podemos hacer para reforestar, ¿no? Qué podemos hacer para que haya más bosque, para que el bosque esté en mejor condiciones, ¿no? Para que se conserven los bosques de todo el planeta. Y buscar inspiraciones, ¿no? Es decir, posiblemente podamos crear ideas novedosas o ideas nuevas, ¿no? Que no haya tenido, pero posiblemente muchas de las cosas que podemos hacer sean ideas que ya existen, ¿no? Y que muchas veces tenemos que buscar esa inspiración para ver de todo lo que existe, qué es lo que podemos aplicar
en nuestra realidad concreta, ¿no? Nuestro entorno más cercano. De esa manera, pues podernos adaptar mejor a la problemática que tenemos, ¿no? Esto es la respuesta a esa frase grande que dice piensa globalmente y actúa localmente, ¿no? Pues es un poquito llevarlo a la realidad. Por último, tenemos la fase actuar. Aquí en la fase actuar he recogido únicamente algunas propuestas que son directamente de actuación en el bosque. Sí que es cierto que bueno, hay otras actuaciones que podemos llevar a cabo y que también podemos educar y presentar al alumnado que tienen que ver más con las pautas de consumo responsable, que también, como sabéis, está relacionado con los bosques en el planeta, ¿no? Temas que tienen que ver con alimentación, con el tipo de alimentación, tipo de proteína animal, tipo de consumo de elementos de madera, de la energía que consumimos. Todo eso, al fin y al cabo, está también relacionado con los bosques, ¿no? Así que también son otra manera de actuar con respecto a los bosques. Pero aquí me he querido centrar en 3 aspectos que son directamente pues, sobre el ODS que estamos trabajando, ¿no? El 15, que, bueno, sería esa forma de cuidar y de gestionar los bosques adecuadamente, ¿no? Pues bien, una de las cosas para no poner en peligro los bosques es evitar todo lo que tiene que ver su desprecio, ¿no? Su maltrecho, ¿no? Poner en valor y cuidar el bosque puede ser un objetivo de una actuación en la que nos impliquemos como centro educativo, ¿no? En el que podamos transmitir los valores de un espacio que hemos apadrinado, por así decirlo, ese sitio que hemos custodiado, hacer llegar a la población en general a través de esas campañas de divulgación, qué valor tiene ese espacio para la población que vive allí cerca, ¿no? Y hacer campañas e iniciativas encaminadas a proteger ese bosque, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la limpieza, ¿no? Las batidas de limpieza de residuos, normalmente, que como sabéis es un problema que ya habéis tratado en otras ediciones anteriores del programa de Hazlo Verde, pero que sigue estando ahí, que sigue teniendo mucha relación con, en este caso, con los bosques. Podemos revertir la deforestación de alguna manera con la reforestación. Es decir, nosotros es verdad que nuestro entorno puede estar más o menos arbolado, eso será parte de ese análisis que tengamos que hacer en la fase ver y juzgar, pero es posible que tengamos la decisión o veamos la posibilidad de poder reforestar una zona próxima en la que vemos que está deforestado, que podría haber árboles y no los hay por algún uso demasiado intensivo en épocas pasadas y que podamos poco a poco, de una forma participativa, convertir en bosque. Pues bien, una línea de trabajo muy importante de la que podríamos hablar muchísimo tiempo sería cómo reforestar desde un centro educativo, ¿no? Cómo hacer un proyecto de vivero forestal en un centro educativo y cómo involucrar a los alumnos año tras año a reforestar un espacio concreto próximo a su lugar, a su centro. Y por último, tenemos toda la batería de actividades que tienen que ver con fomentar la biodiversidad, ¿no? Fijaros, es curioso que incluso la biodiversidad más cercana a la especie humana, como pueden ser pájaros o animales que están viviendo habitualmente cerca del ser humano, se están viendo disminuidas sus poblaciones también por efecto de la contaminación y otros muchos factores que les perjudican, ¿no? Pues bien, todo lo que sea fomentar la fauna cercana, en este caso, pues a través de la colocación de cajas nido, a través de la colocación de hoteles de insectos para traer los insectos beneficiosos para la huerta o para el jardín, instalación de refugios para murciélagos, para golondrinas, cajas para erizos, bueno, en fin, existe una multitud de elementos, así un poquito de bricolaje, nosotros llamamos de biobricolaje, que nos permiten un poco ayudar a la fauna cercana, ¿no? Y al mismo tiempo ayudarnos a nosotros mismos también, porque yo creo que cuando ayudamos a la fauna y colocamos este tipo de dispositivos cerca de nuestros lugares donde habitamos y vemos que realmente son utilizados por la fauna, estamos retroalimentándonos positivamente y estamos consiguiendo esa satisfacción de ver que nuestra acción puede ser útil, ¿no? Y en el caso de los niños y niñas que puedan ser los alumnos, pues sin duda esto contribuye mucho a la seducción ambiental, ¿no? Un niño que vea como un comedero de pájaros en su ventana realmente funciona y atrae a 4 o 5 especies de pájaros a comer, pues va a quedarse impregnado por esa experiencia y posiblemente eso le ayude a tirar un poquito más y a recrear esa afición por las aves, ¿no? O por la conservación de la naturaleza. Ya para terminar, quería trasladaros una serie de ideas, yo diría consejos más bien, para hacer esa posible campaña, ¿no? Sé que tenéis una unidad didáctica que habla de la parte
más comunicacional de esa campaña, de ese mensaje, ¿no? De ese mensaje clave que tenéis que transmitir. Yo voy a dejar unos consejos también más en la parte de ese contenido, ¿no? Cómo es importante siempre que tenga una base científica, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas que están estudiadas por los científicos, conviene siempre tener clara la base y el dato que venga de fuentes científicas fiables, ¿no? Es algo que yo creo que aporta calidad al mensaje. Ahora bien, no por ello tenemos que romper con lo emocional, es decir, que tenemos que conectar con lo que está dentro de nosotros, con lo emocional, que será realmente lo que nos lleve un poquito a esa acción, a ese compromiso, a conectar con las personas. Importantísimo, no centrarse únicamente en el problema. ¿Cuántos años hemos estado en la educación ambiental hablando de los problemas? Ya es tiempo de hablar de las soluciones. Hay que proponer soluciones y las soluciones se tienen que ver, se tienen que palpar, se tienen que experimentar, porque están ahí al alcance de todos y ya no tiene sentido seguir quejándonos con el problema una y otra vez porque así no solucionamos nada. Hay que ponerse manos a la obra, hay que ponerse a la acción. Tenemos que ver la dimensión humana de estos problemas ambientales, ¿de acuerdo? No es una cosa, como decía, únicamente que afecta a una especie de mariposa o una especie de pájaro allí lejana que ni conocemos ni nada, sino que está íntimamente relacionado con el ser humano, con problemas que al final repercuten al ser humano. Y que tiene consecuencias actuales también, otra cosa que venimos arrastrando, ¿no? De hace varias décadas cuando decíamos, es que si hacemos esto, va a pasar esto otro, va a pasar esto otro, va a venir no sé qué, va a crecer tal. Hoy en día ya eso no tiene sentido. Las consecuencias de las acciones negativas sobre el medio ambiente las estamos sufriendo ya en la actualidad. Es decir, son ya presentes. Existen numerosos estudios científicos que demuestran ya cómo ciertas alteraciones en el clima que hoy en día estamos sufriendo son ya consecuencia del cambio climático, ¿no? O como la extinción de especies son consecuencia de la actividad inadecuada, con la gestión inadecuada de los bosques, ¿no? O mismamente, sin ir más lejos, lo que estamos sufriendo ahora mismo todos de la pandemia, que aunque no se hable mucho, porque centramos en la noticia siempre en la parte médica, hospitalaria, ¿no? Y la parte económica del impacto de la pandemia, pero poco se habla del origen de la pandemia, que se debe, ¿no? A esa crisis de biodiversidad y ese desequilibrio en los ecosistemas que hacen que las zoonosis salten de una especie a otra. Importantísimo también el mensaje, y ya con esto termino, que no se está solo, ¿vale? Que hay mucha gente trabajando en defensa de los bosques, en la defensa del planeta, en defensa de nosotros mismos, ¿vale? Y que es importante sumarnos a este movimiento, ¿no? Que no es una idea de unos pocos chiflados, sino que es una cosa que ya cada vez más gente está ya tomando cartas en el asunto. Y por mi parte, terminaría que agradezco la atención a estos minutitos que hemos tenido de conversación, de charla. Espero que podáis trasladarme ahora una serie de preguntas. Miriam, estás sin sonido. Ahora se me escucha, ¿verdad? Sí. Sí, muchas gracias, Gabriel. Desde luego, estos últimos apuntes son importantes para poder llevarlos a cabo desde el aula y sobre todo para que los chicos entiendan que todo lo que se les explica dentro de estas cuatro paredes que forman una clase tienen un efecto y un objetivo real y práctico en la vida fuera de las aulas, ¿no? Por eso esa seducción ambiental que es lo que nos ha gustado escuchar. Pasaríamos ahora a la ronda de preguntas. Recordad que tenéis un chat para escribir vuestras dudas o preguntas en la columna de la derecha y Sara ahora mismo pues nos las va a decir. Vale, comenzamos si quieres con una para Gabriel, ¿vale? Nos preguntan cómo acercar a los niños a esas experiencias cuando están tan pegados a las pantallas y a los juegos online y más ahora con esta situación. Pues sí, es una de las barreras con las que nos encontramos, ¿no? Fijaros, yo siempre comentaba que el ser humano sufre con respecto a la naturaleza dos afecciones de la vista, ¿no? Una que es la miopía, que es que vivimos lejos de la naturaleza, y otra sería como una especie de astigmatismo ambiental, que es aquel que nos lleva a no apreciar, a no valorar, a no asombrarnos por lo que pasa en la naturaleza. Es cierto que hoy en día luchamos contra un enemigo que es todo el mundo de la tecnología en el sentido de ciencia ficción, ¿no? En el que están creando estímulos que llegan a estar a la altura de los estímulos que podemos alcanzar en la naturaleza, ¿no? Por ese mundo virtual, ese mundo
la imaginación, de los videojuegos, ¿no? Y claro, hoy se convierte más difícil seducir ambientalmente a un chaval cuando se encuentra un ciervo volante, un bicho en el campo, ya no le llama tanto la atención porque está acostumbrado ya a ver una serie de elementos de la ciencia ficción, sobre todo, ya excesivamente llamativos, ¿no? Entonces, eso es un reto, ¿vale? Pero yo creo que ese reto, siempre lo que es tangible, lo que es material, lo que es real, lo que se puede tocar, siempre proporciona una experiencia mayor que cualquier realidad virtual. Entonces, vuelvo a lo que comentaba antes. Por mucho que estén conectados a las pantallas, sí que creo que si hacemos, forzamos para que esas experiencias de contacto con la naturaleza, podemos descubrir cómo realmente también la naturaleza les puede enganchar, ¿vale? En la naturaleza van a sentir, van a percibir, van a vivir una serie de experiencias que difícilmente van a tener conectados a una pantalla, ¿vale? Y eso los que trabajamos además en ámbitos educativos, a lo mejor más ligados a la educación en el tiempo libre, que tenemos la ocasión de poder realizar excursiones de uno o de varios días, incluso campamentos de verano, vemos cómo realmente los chavales sí que al final conectan más con la naturaleza, se dan cuenta de que la naturaleza es también asombrosa, ¿no? Y es cuestión también de que esos espacios, esos encuentros, sepamos acompañarlos adecuadamente, tengamos los recursos apropiados para poder ampliar esos sentidos, ¿no? Ir al campo tiene que ser siempre con una mochila de naturalista, como digo yo, en el que tengamos esas pequeñas guías de campo, esas lupas, ese pequeño microscopio, esos prismáticos, ¿vale? Cositas que nos permitan también trabajar eso, ¿no? Porque si al final no llevamos los elementos, pues va a ser más difícil, ¿no? Conseguir esa impregnación. Genial. Te paso otra también a ti, que nos preguntan, bueno, nos dicen que, por ejemplo, no tengo la posibilidad de hacer salida a ningún bosque con mis alumnos y alumnas. ¿Podemos apadrinar el parque que tenemos al lado donde hay bastantes árboles, arbustos, aves, etcétera? Por supuesto que sí, ¿vale? Realmente no hay que olvidar que la ciudad es el ecosistema urbano, ¿vale? Es otro ecosistema de la Tierra y como tal también tiene sus seres vivos. A veces pensamos que estamos solos en las ciudades como especie y todo nada más lejos de la realidad. En una ciudad podemos encontrar un montón de especies que conviven con el ser humano. Algunas de ellas de forma muy sorprendente, ¿no? Como algunas rapaces que anidan en edificios altos, en fin, se ven por ahí ciertas cosas que son muy curiosas. Y realmente hacer estudios y apadrinamientos de zonas urbanas es muy interesante porque gracias a esos estudios se ha podido ver cómo algunas especies como el gorrión, por ejemplo, está en declive en muchas ciudades de Europa. ¿Vale? Una especie tan ligada a la población humana como el gorrión, que esté en declive, es algo raro, ¿no? Estoy está estudiando cuáles son las causas de ese declive. Pues bien, yo creo que acercar a la naturaleza utilizando un parque o un espacio verde cercano a un centro educativo, que no sea necesariamente en el propio campo, en la naturaleza como tal, también es muy positivo, ¿vale? De hecho, se podría empezar por ahí, ¿no? Por apadrinar ese parque, reconocer las especies arbóreas que existen en ese parque, ¿no? Y te digo parque, pero que puede ser la misma calle del centro educativo, nos deberíamos preguntar en algún momento si los alumnos del centro educativo conocen el árbol que hay en la puerta del colegio, ¿vale? Y si hiciéramos esa pregunta, en un examen, una pregunta trampa, una pregunta sorpresa, ¿cómo se llaman los árboles de la calle del colegio? Y viéramos a ver si realmente los conocen, ¿no? Lo están viendo por las ventanas, que le están dando el oxígeno que respiran, que le están dando la sombra cuando salen y entran. A veces tenemos la naturaleza más cerca de lo que pensamos, lo único que vamos totalmente cegados y no nos queremos parar a verla. Así que, por supuesto que sí, se pueden utilizar los parques para hacer ese estudio de fauna, flora y de todo lo que se quiera. Genial. Miriam, una para ti. Nos preguntan por aquí que quiénes pueden participar en el concurso. ¿Todo primaria? No, el concurso empieza a partir del segundo ciclo, tercer curso de primaria, de tercero en adelante hasta sexto y luego ya en la ESO primero, cuarto curso y FP básica. Pero en primaria sí, a partir de los 8 años, tercer curso. Vale, gracias. Gabriel, te toca. ¿Alguna idea para hacer zonas verdes en el colegio que no sea el típico huerto urbano? Más concretamente con el tema de pájaros, animales y que vivan en estas zonas, etcétera.
Bueno, sí, sí que las hay. De hecho, hay una cierta corriente en los últimos años de naturalizar los patios, los espacios educativos de los centros. Entonces, hay mucho que se puede, bueno, mucho, hay información que se puede encontrar en Internet al respecto, lo cual es muy interesante ya con iniciativas que se han llevado a cabo muy exitosas, ¿no? De cómo hacer transformaciones de los patios para que no solamente haya superficies asfaltadas y con dos, tres, a lo sumo deportes todos de pelota, si se crean espacios diferenciados en los que también tenemos areneros, zonas con vegetación, zonas de, no tiene por qué ser un huerto, puede ser una zona simplemente de jardín, ¿vale? Permite otro tipo de juegos, otro tipo de interacciones, ¿no? Y poder cubrir también las diferentes necesidades de esparcimiento que tienen nuestros alumnos, ¿no? Puesto que a lo mejor no todos van a ser, no les va a gustar a lo mejor jugar al fútbol o al baloncesto, ¿no? A lo mejor hay otros que prefieren hacer otro tipo de juegos en los que un espacio sin asfaltar o un espacio verde, arbolado, les va a facilitar mucho más, ¿no? Así que yo creo que sí, que se puede hacer ese tipo de rinconcitos en el patio, en el lugar de recreo, donde creemos nuestro reservorio de biodiversidad, ¿no? Donde podamos crear una especie como de pequeño, yo trabajo en un arboreto, ¿no? Que es una colección de árboles, pues bien, nuestro pequeño arboreto, ¿no? Con especies vegetales, en la que además podamos poner nuestro hotel de insectos, podamos poner alguna caja nido en algún árbol, y bueno, si no disponemos de ese espacio en el patio, pues podemos hacerlo en las inmediaciones. Seguramente habrá alguna zona, pues como decíamos antes, alguna zona verde en la que podamos actuar, ¿no? Siempre en ese caso, pues hablando con la Junta de Distrito o el ayuntamiento correspondiente, pues para poder hacerlo en coordinación con ellos, ¿no? Pero sí que son acciones que se pueden llevar a cabo próximas al centro educativo, incluso dentro, ¿no? Incluso que se lo lleven a las propias casas, a las familias, ¿no? Que también pueden a lo mejor actuar desde sus propias ventanas y sus propias terrazas y balcones. Sobre todo, sobre lo que apuntas, Gabriel, es importante involucrar a los chicos. Y los chicos yo creo que están deseando involucrarse y ser los protagonistas de ese cambio y de esos modelos de actitud. Me viene a la memoria ahora mismo muchas de las propuestas que recibimos en concursos anteriores, en ediciones anteriores, en el que más allá del huerto escolar, muchos colegios nos presentaron hoteles de insectos. Sí, todas estas iniciativas, además de que bueno, son todas muy interesantes y muy válidas, como todo al fin y al cabo, pues también muchas veces se rige por ciertas modas, ¿no? Y hace unos años estaba más de moda los huertos, ahora parece que los hoteles de insectos, va poco cambiando La las tendencias, ¿no? tendencia. Pero todo ello es muy positivo, no estamos hablando en ningún caso de modas que sean negativas, sino todo lo Ya. contrario, ¿no? Son oportunidades para desarrollar diferentes experiencias y yo creo que en cada situación, en cada contexto determinado, hay que hacer ese análisis, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hace falta, ¿no? Porque yo creo que el problema que podemos caer con esto de las modas, entre comillas, es que al final actuemos sin tener un criterio definido. O sea, yo voy a poner un ejemplo para que me entendáis en este sentido, ¿no? Yo he tenido algún caso, algún colegio que me ha preguntado en el centro donde yo trabajo para hacer reforestaciones, ¿no? Y era un colegio situado en el municipio que más árboles tiene de la Comunidad de Madrid, que más superficie forestal tiene de la Comunidad de Madrid. O sea, ahí en ese sitio, donde no hay árboles, es porque el dueño de esa finca no quiere, porque tiene ganado o está cultivando tomates. Entonces, tú vas a ir tú a plantar un árbol en medio de la huerta. Obviamente no va a querer, ¿vale? Entonces, hay que hacer las cosas con cierto raciocinio, ¿no? O sea, hay que siempre analizar nuestro entorno, nuestra realidad y en base a eso ver qué actuación podemos llevar a cabo. No simplemente coger un esquema a otro sitio y aplicarlo porque a lo mejor podemos estar haciendo algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta más, Sara? Sí, Miriam, nos preguntan que hasta cuándo se pueden inscribir en el concurso. Muy bien. El plazo de participación ya está abierto y estará hasta el 12 de febrero del año que viene, 2021. 12 de febrero sería la fecha límite tanto para participar como para subir el trabajo de participación. Ok, gracias. Luego, Gabriel, nos preguntan si todo esto lo podemos trasladar a la universidad y qué ejemplos de actividades se podrían realizar. Yo cuando voy subiendo en edad y también entiendo que también en compromiso, es importante empezar a tomar medidas sobre la propia institución, ¿vale? Es decir, que tanto con los centros educativos como sobre todo con las universidades es interesante esta parte de conservación de los bosques, de apuesta por una gestión sostenible de los bosques, se lleve al día a día universitario en las acciones que hacemos que no parecen estar directamente
conectadas con los bosques, pero que sí lo están, ¿no? Tema de las materias primas, tema de los residuos, los menús que estamos comiendo en ese centro educativo, en esa universidad. Sobre todo eso se puede actuar, ¿vale? Hay herramientas que seguro que los oyentes les sonarán, como las ecoauditorías, ¿no? Que sirven un poco para trabajar en ese sentido, ¿no? Es hacer ese análisis de una institución, de una entidad, de un lugar, para ver dónde están las entradas y salidas de los materiales, de la energía, del agua, y ver dónde se puede mejorar ambientalmente. Creo que ahí tenemos una línea de actuación muy interesante, ¿no? Sería algo un poquito incoherente que planteáramos reforestaciones con una universidad que no se plantee, por ejemplo, utilizar papel reciclado, ¿no? O no recicle papel, bueno, el tipo de alimentación que permita en su comedor, la subcontrata correspondiente, pues lo traiga comida de cualquier lugar del mundo, ¿no? En este caso, estoy pensando en industrias cárnicas de ganadería intensiva, ¿no? Que son las que más impacto tienen. Pues bien, todo esto habría que ponerlo sobre la mesa y yo creo que ya con alumnos mayores es una buena oportunidad para meterse a hacer ese cambio desde dentro, ¿no? Esas ecoauditorías que nos van a permitir de una forma participativa llevar los cambios a la realidad. Por supuesto, todo lo que hemos hablado antes para centros educativos también son aplicables a las universidades, ¿no? En los campus universitarios tenemos también espacios verdes muy interesantes sobre los que trabajar la biodiversidad, por ejemplo. Y bueno, aunque el concurso y el programa está enfocado a primaria y secundaria, yo invito a los que estén en la universidad también que puedan disponer del material didáctico que está en la página web. La verdad es que el material didáctico está chulísimo. Tanto por arriba como por abajo, es decir, tanto universidad como infantil. El hecho de que acotemos una categoría de participación va más allá de las capacidades de los chicos y las chicas, es decir, un niño de 5 años también puede tener una actitud ambiental muy sólida. Perdona, Gabriel, que te haya cortado. No te preocupes. Estaba viendo las unidades didácticas, bueno, y destacar que hay una serie de recursos muy, muy interesantes. A mí me llama especialmente la atención lo bien elegidos que están los vídeos que se han aportado a esas unidades didácticas para trabajar estos temas con el alumnado, que bueno, yo que trabajo en el tema de bosques y tal, pues me veo muchísimos vídeos en mi trabajo y la verdad es que cuando tuve ocasión de ver las unidades didácticas, dije que bien elegidos están los vídeos, ¿no? O sea, de lo mejorcito que existen algunas temáticas, ¿no? Para explicar el valor de los bosques, la deforestación, en fin, cosas que tienen que ver con el suelo, muy, muy interesantes. Sí, porque al hilo de esto, la unidad didáctica número 2, la de los ODS, claro, un tema tan denso, ¿cómo haces que algo tan abstracto y tan poco, digamos, no es algo del día a día del alumno o la alumna, la erosión del suelo? Entonces, el poder tener un vídeo que explique tan claramente los efectos, las consecuencias y todo eso, pues eso también les llega, ¿no? Y interiorizan. Por eso os invitamos a todos a que participéis en el programa. Ahora dejaremos el enlace a la web y esperemos que disfrutéis de los proyectos. Sara, no sé si tenemos alguna pregunta más. A ver, no nos da tiempo a contestar más preguntas, ¿vale? Entonces, nada, recordaros que dejaremos esta sesión en la sección de recursos del programa, ¿vale? Del concurso, y que también añadiremos tanto la presentación de Gabriel como las preguntas que habéis formulado y que por tiempo no os hemos podido contestar. Y Miriam, recordarte el tema de los talleres. Ah, sí, los talleres, que próximamente el taller virtual que se hacía antes de forma presencial con los voluntarios de las tiendas Leroy Merlin, en esta edición les hemos dado una vuelta y va a ser todo en un entorno virtual con materiales pregrabados y nada, que estéis atentos a la página web para reservar vuestra plaza. Pues nada, sin más preámbulos, os dejo que os despidáis. Agradecer a todos la participación, todos los que estáis ahí escuchándonos y nos vemos en el siguiente webinar. Muy bien, muchísimas gracias a todos, muchas gracias Gabriel y a todos nuestros asistentes. Os esperamos en Hazlo Verde. Buenas tardes. Gracias por la invitación, hasta cuando queráis. Iremos a verte. Claro que sí.